Cuando nos despedimos, nos dijimos adiós, tú te paraste y te fuiste caminando y dos señores que estaban a mi derecha se pararon detrás tuyo. Yo me asusté y dije, mierda, la van a atracar. Pues quiero decir, porque fue tan rápido y después entendí que no, que eran escoltas. Sí. Otica, gracias por venir. Hola Camilo, gracias por invitarme. ¿Tú hoy qué haces? Yo hoy soy la presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles FENARES. El año pasado en la Nacional se presentaron 37.000, 39.000 para 6.500 cupos. 32.000 quedaron por fuera. ¿Cuál es la opción de esos 32.000? Era el ICETEX. ¿Y cómo empiezas a ejercer un liderazgo estudiantil? Por una tusa. Yo creo que un país como Colombia no se puede construir entre los que piensan igual. Entonces, cualquier gobierno, esto no es un tema de si es izquierda o derecha, que considere que los cambios importantes del país se deben dar solo entre los que pensamos igual, está completamente fregado. Repito, el gran problema es pensar que solo dando la matrícula hoy tenemos ya asegurado que el pelado sale. No, ese tipo tiene que vivir, comer, transportarse. Todo. Hemos sido siempre atacados por un sector del país. Entonces hemos sido atacados porque si el presidente es de derecha, somos arrodillados. Pero si el presidente es de izquierda, somos oposición. Siempre estás pensando en lo que te van a cobrar. ¿Por qué es eso? Porque en Colombia pensar diferente sí cuesta la vida. Se te agúan los ojos cuando lo dices. Porque es muy duro. Porque yo salgo de la casa y no sé si vuelvo. Señores, bienvenidos a Yo Camilo. ¿No les pasa que de pronto se encuentran una persona y empiezan a hablar con esa persona y de pronto se envuelven y encuentran una persona fuera de serie? Pues yo me senté a tomar un café con esta mujer y de pronto me envolví a la hora, no quería pararme y no sé cómo voy a cortar este podcast porque la historia de esta mujer es fuera de serie. Otica, gracias por venir. Hola Camilo, gracias por invitarme. De verdad, muchísimas gracias a ti. Juliet Rincón. Jota. Muchas gracias por abrirme ese público que no es el tradicional que tengo normalmente. No, cuando te oigan, tu público es infinito, tu público no es puntual. Bueno, vámonos para atrás para que la gente entienda qué pasó, con quién estoy sentado, Jota. Vámonos para atrás, 4, 5, 6 años. Cuéntame de ti, ¿dónde estabas? ¿Cómo era tu entorno? ¿Dónde te encontrabas? Hace 4 o 5 años. No, hace 4 no, cuando tenías 4 o 5 años. Bueno, yo nací en Pacho. Yo soy de Pacho, Cundinamarca. Criada por mi abuela paterna, por mis tíos. Privilegiada de la educación. Digamos que básicamente mi abuela creía que lo único que nos dejaba en la vida era la educación y a raíz de ello intentaron conmigo darme lo que no tuvieron ni sus hijos y siempre me impulsaron para estudiar. Personera del colegio en primaria. Pasé a bachillerato y me cambió el mundo porque pasé de estudiar con 18 compañeritos a tener 50 en el salón. Claro. Eso me dio durísimo y empecé a ver cómo funcionaba el tema de la educación media y me dio duro porque yo decía, pues antes teníamos 18 compañeritos, la profesora quizás tenía un poquito más de espacio para poder que todos tuviéramos el mismo proceso, pero ya con 50 no hay profesor que pueda estar muy pendiente. Y desde ese momento me empezó a preocupar mucho el tema de la educación. O sea, la educación desde chiquita, tu abuela empezó a infundártela. O sea, para ti la educación era una cosa importante. O sea, en mi casa nunca me faltó nada, pero vengo de una familia humilde. Y lo que sí era sagrado era, tienes que ir a estudiar. ¿Y te gustaba? ¿Te acuerdas? Sí, fui muy buena estudiante. Sí. No tan aplicada y tan juiciosa como mis profesores hubiesen querido, pero sí fui muy buena estudiante y en mi casa eso era como más que otras preocupaciones y otros hogares. En mi casa era que te vaya bien, tus notas, ahí estaban pendientes permanentemente. Sí, tuve una familia muy presente al respecto. Pacho, descríbeme Pacho. Pacho es un pueblo en donde es en Cundinamarca. Pacho es un municipio que queda a 90 kilómetros de Bogotá. Sí. Creería que aproximadamente debe estar en los 25.000 hoy, de 25.000 a 30.000. Tiene una riqueza rural enorme. No es tan grande urbanamente, pero pues sí tiene una riqueza rural enorme. Yo crecí en una vereda del municipio. ¿Y cómo era? Voy para allá, es para entender. Había un colegio, dos. Una persona que quería estudiar en Pacho, ¿tenía la posibilidad de hacerlo o era una cosa reducida? ¿Cómo funcionaba eso? Pues
en las veredas habían escuelas que te permitían Ok. hacer tu primaria y en ese momento habían creo que 2 colegios en el pueblo Sí. que también podías hacer primaria. Creo que hacer primaria y media sí pues era un poco más fácil. Ok. Lo difícil era dar el salto a educación superior. Eso ¿Eso era se como... repite en Colombia? ¿Podríamos pensar, decir que cada municipio o pueblo pequeño en Colombia, digamos, no ser analfabeta es una posibilidad real, pero para muy temprano? Sí, yo creo que es una posibilidad muy real en Colombia de poder lograr que los chicos entren a básica y a media. Ok, Lo ok. que es más difícil es que logren graduarse del colegio, Entendamos que primaria es primero, quinto, primero, quinto, media es eh, sexto, octavo, supongo, sí, noveno. sexto, noveno, y pues ya salir Ya, de ok. graduarse de 11 es lo que no es tan fácil de encontrar en el país, porque ya los chicos tienen que salir a trabajar para llevar el sustento a su casa. Entonces Ok. muchos de ellos no tienen la oportunidad de graduarse, ni salir de décimo, ni salir de 11. Ok, es un tema de oportunidad de la persona, quiero decir, yo llego a octavo, noveno y lo que la vida más o menos me guía es ayudar a mi casa o es que no tengo la oportunidad real, no hay una institución a la que pueda ir. Es un tema de oportunidad de la persona porque tiene que escoger entre ir a estudiar o comer. ¿Cómo se corta eso? ¿Has pensado? Porque eso es un ciclo difícil de parar. Eso se corta en la medida que entendemos que los estudiantes no solo necesitan la matrícula, sino necesitan el sostenimiento. Con que Ok. poder ir al colegio, la fotocopia, los libros, pero también comer. Y eso es una obligación del Estado, Debería. debería serlo. ¿Se cumple en algo acá hoy en día? Para los estudiantes, generalizándolo hasta grado 11, no. Bueno, entonces vámonos para atrás. Estás en Pacho, te cría tu abuela. ¿Cómo era ese entorno familiar? Tu abuela y tu abuela. ¿Cómo era Bueno, esto? bordeando casi a cumplir los 3, mi papá me lleva y el día que conozco a mi abuela y a mis tíos es el día que me dejan con ellos. Casi que tu papá te lleva. Me lleva y me dice, bueno, Ok, ayúdenos aquí con esto, ok, que es sacar adelante la nieta, única nieta en ese momento. ok, Y me quedo con mi abuela, viuda, 2 tías gemelas y mi tío. ok, O sea, mi familia empezó a ser de 5. Mi papá, cuando más o menos tenía 5 años, muere ok. y mi mamá pues nunca estaba presente. Pues no, digamos que desde muy pequeña mi abuela intentó que yo la respetara mucho y la respeto. O sea, existe tu Sí, mi mamá. mamá vive, pero desde muy pequeña como que no fue muy presente y ese cariño o ese respeto era más formado por mi abuela y mis Ok. tíos que porque mi mamá estuviera presente. Entonces iba, pasaban 2, 3 años, no iba. Y ya, digamos, en mi etapa de ya dentro de la universidad, ya pues ha sido muchísimo menos presente que antes, que Ok. ya no lo era. Entonces, por eso para mí mi familia es mi abuela y mis tíos. ¿Eso Y te pues marcó o no? Para ti tu familia es tu abuela, es tus tíos y está bien. yo creo que uno no extraña lo que no tuvo, ¿sabes? Por Y, eso y lo hace pregunto. unos días he venido como explicándolo así porque algunas me han hecho mucho esta pregunta últimamente y tengo que decir que tuve una abuela que fue mamá, papá y abuela, una mujer supremamente maravillosa, guerrera, que sacó adelante sus hijos quedando viuda, pero también dijo voy a sacar adelante mi nieta. Entonces yo no creo que me haya marcado el tema de mamá, papá, porque mis tíos y mi abuela hicieron todo porque no me faltara. ¿Quiere decir eso que el acompañamiento de adultos en la vida temprana es demasiado importante? Sí, ¿La ruta a seguir? sí. Ok, O sea, yo crecí en una familia que creía firmemente o cree firmemente que uno educa con el ejemplo. ok. Entonces mi abuela siempre fue una mujer intachable. O sea, apoyo al entorno social, muy comunitaria, en la casa las cosas tienen que ir muy bien. eh, y yo sí creo que uno desde pues, su educación inicial debe tener esos patrones que puedan guiar ese proceso de formación, porque ya uno de grande ya no, pues uno ya no lo necesita igual Claro, como, ya está hecho. claro, ya lo que fue fue. Ok, entonces para ti el ejemplo fue una cosa importantísima en tu vida, que venía de tu abuelo, pero además ibas a una institución educativa, la cual
para ti era importante, además tenías que seguirla porque si no en la casa había reo. Claro, claro, claro. O sea, para mí el tema del ejemplo es un tema fundamental. Yo siempre he discutido mucho el tema de que en Colombia, o por lo menos cuando yo estaba pequeña, el tema era papá, mamá y hermanos. Toda la definición en todos los libros es que las familias son papá, mamá y hermanos, y yo siempre he creído que hay que entender que Colombia es un país diverso en toda su naturaleza. Ok. Entonces, como Colombia es un país diverso, hay muchos hogares como el mío, o incluso hay muchos hogares que son con los primos, ¿no? Con el hermano nomás. Claro. Tengo una amiga que quiero mucho, que su mamá fallece y ella es la que está ayudando a sacar adelante a su hermano. Están su abuela y sus tíos, pero su familia son ellos dos. O sea, ellos dos son una familia. Entonces yo creo que Colombia debe transitar a entender esa diversidad también, porque a veces hay chicos a los que les hacen mucho bullying por eso. Claro. Entonces yo digo, no, pues, hay que empezar a mostrar lo distinto. ¿Te pasó? Sí, yo sufrí un poco de bullying en el colegio por múltiples cosas, entre ellas, pues todos mis compañeritos tenían papá y mamá. El día de la familia, pues todos iban con su papá y su mamá. Y mi mamá trataba de ir. No, Para tu mamá está por ahí siempre. No, No. iba a explicar, como ellos iban con su papá y su mamá y la mía iba cuando quería. Ok. Entonces, pero siempre estaban una de mis tías, Claro. o si no eran las dos. Entonces, para mí al comienzo no era tan chévere. Y claro, los niños tienden a ser crudos. Uno de niño tiende a ser crudo porque hace comentarios que no sabe si duelen o hieren. Yo sufrí un poco de eso, pero no me marcó. No fue una No, cosa no, yo hoy soy supremamente orgullosa de decir que mi abuela y mis tíos me sacaron adelante. Pero lo primero que me dijiste cuando hablamos del colegio es yo fui representante estudiantil. No, fui personera. Es un personero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso? No, pues imagínate que yo estuve en un colegio que la primera promoción la íbamos abriendo nosotros. O sea, yo fui primera promoción del colegio. Entonces, primero, el primero fuimos nosotros. No había segundo. Pasamos Claro, a segundo. claro. Entonces, no lo recuerdo mucho, pero como en tercero, hacen elección de personero y quedó yo. Entonces era como convencer a los papás que nos dieran plata para pintar, comprar unas cosas de pintura y pintar. Cosas como esas. O pelear porque no nos dejan jugar bien en la cancha. Claro. Tipo de cosas. Pero además porque vengo de una familia de líderes comunales. Entonces, Cuéntame eso. mi tía es presidenta de la Junta, mi tío fue presidente de la Junta de Acción Comunal, mi tío fue concejal. O sea, vengo de una familia muy dada al servicio comunitario. Ok. Y desde chiquita ese liderazgo se fue. Sí, sí, pero cuando llegué a Bogotá pensé que ya no iba a continuar. Dije, oiga, una cosa es mi pueblo y otra cosa es semejante jungla de concreto que es Bogotá. Aquí no la voy a lograr y adaptarme no fue tan fácil. Llegas a noveno, que es un momento crítico por lo que me acabas de contar. Tú no tenías que salir a trabajar para ayudar a tu familia. No. No. Entonces, sigues en ese colegio, cambias de colegio, ese colegio crece hasta 11, hoy existe. No, el colegio que iba creciendo con nosotros Sí. fue primaria solamente. ¿Y hoy existe? Hoy existe, tengo dos primitas, una se graduó de ahí y la chiquitina está, me van a corchar, pero no sé en qué curso, pero tiene Por 4 ahí. años y está ahí en el colegio. Kinder seguro. Sí, sí, una cosa así. Y el colegio existe. Ok. Cambio de colegio y entre sexto y noveno estudié en uno y vuelvo a cambiar de colegio y me voy a estudiar a Zipaquirá. Ok. Y ¿Qué es cerca, Pacho? más o menos de mi casa ya puede ser 1 hora y media, tal vez. ¿Ibas y volvías todos los días? No, era un proceso como que estudiamos los fines de semana y de lunes a viernes era trabajo autónomo. Un proceso como distinto de formación. Bueno. Sí, pero creo que las bases las tuve en el otro colegio. Ok. Te gradúas tú ya ahí más o menos, o sea, soñabas con qué ser y ahí, digamos, décimo, ¿qué querías? ¿Dónde te sentías? Yo quise, pues en ese momento quería hacer muchas cosas, pero algo que yo quería estudiar era ingeniería civil. Ok. Y en mi casa mi abuela no veía muy bien el tema de la ingeniería civil en las mujeres. Ok. Como que las mujeres no podíamos ser ingenieras. Pues no lo decía así, pero sí era como que solo conocía a una mujer ingeniera civil y no fue tan chévere para ella. Entonces ella era como las mujeres no deberían ser ingenieras civiles. ¿Qué Y deberían eso. ser las mujeres para ella en teoría? No, nunca me lo dijo, pero no quise ahondar porque además era
una mujer fuerte, amorosa a su manera. No decía mucho te quiero, pero lo demostraba de otras maneras, pero pues tampoco era como yo le voy a ir a decir a mi abuelita que entonces ¿qué quiere que yo sea? No, no. Ok, Y cuando ella dijo no, para mí se convirtió en un reto. ok, Yo sí voy a ser ingeniera civil. O sea, ok. yo sí voy a ser ingeniera civil. Y hice todo para ser ingeniera civil. Muchos obstáculos de acceso. La convencí cuando no tenía ni siquiera una cuenta bancaria de que me apoyara para sacar un crédito en el ICETEX porque no había otra manera para que yo pudiera estudiar. Ok. Después de convencerla, me prestó una parte el ICETEX y entro a estudiar en la Escuela Colombiana de Ingeniería, primer semestre, Ok, Bogotá. Bogotá. Allá era otro animal. Otra cosa totalmente distinta a viajar 30 minutos de mi vereda al pueblo para ir a estudiar, eso ya era otra cosa. ¿Te viniste a Transmilenio, vivir a Bogotá? sí. ¿Dónde? ¿Cómo fue eso? Mi abuela tenía unos amigos, una amiga que pues mi abuela la quería mucho y la convenció, pues hablaron entre ellas y como me alquiló una habitación, por decirlo así, y estuve un semestre con ellos. Ok. Digamos que es un paso muy importante en medio de que tú puedes llegar a cualquier lugar en Bogotá, Bogotá te puede comer vivo. Yo creo que fue un apoyo muy importante en su momento y estuve un semestre con ellos. ¿Cómo fue enfrentarse? ¿Estabas preparada para una universidad bogotana? Eso lo pregunto, quiero decir, una persona que se gradúa de un colegio de una ciudad pequeñísima, de un pueblo, digámoslo de esa manera, ¿está preparada para sentarse en un pupitre en una universidad de este nivel o no? No, yo creo que uno no viene preparado para eso. Ok, Y lo que me pareció muy chévere es que la escuela en su primer semestre, su proceso de inducción eran los mismos estudiantes. Entonces eso te daba como un respiro, porque uno empieza a conocer gente que no es de Bogotá, sino de todo el país. claro. Entonces yo no estaba tan preparada, pero sí tengo que decir que encontré una red de apoyo en compañeros de la universidad que hizo que el proceso no fuese tan lento. Quizás otros compañeros no se adaptaron tan rápido, se devolvieron a su ciudad de origen, su municipio de origen, pero a mí sí me sirvió mucho el tema de mis compañeros y adicional, los amigos de mi abuela tenían dos hijos, pero una de ellas era muy amiga mía desde chiquita, Ok. entonces como que ella estudiaba en la Javeriana y ayudó a hacer ese cruce ahí como para ayudar. Acabas de hablar de deserción, digamos. ¿Hay mucha deserción en las universidades colombianas? Sí, sí, por cosas como la que te acabo de decir. Ser estudiante foráneo en cualquier ciudad del país no es tan chévere. Ok. Por ejemplo, yo perdí el primer semestre en la universidad y ya no pude seguir estudiando ingeniería civil allí. Y historias como la mía, en esa misma corte que iniciamos, muchas. ¿Y tú crees que lo perdiste por qué? ¿Por falta de preparación? ¿Por miedo a la ciudad? ¿Porque era muy... ¿Cuál fue la razón para que J perdiera ese primer semestre de la universidad? Y le pasa a muchos estudiantes de manera Dios, parecida. preguntas que no deberían responderse. No, mentiras. Varios factores. Un factor familiar complejo en temas de papá y mamá que vinieron a salir allí, Ok, no porque faltaran, sino porque uno a lo largo de la vida se entera de cosas que a veces sería mejor no enterarse. ok. Pero pues, no rollo. Y el otro, importante, la calidad de la educación entre sexto y once no es la mejor. Eso hay que reconocerlo. La educación pública no tiene los mejores estándares de calidad. No generalizo. Es muy importante porque después FECODE me cuelga. No generalizo, pero sí hay un grueso muy importante del país que no está recibiendo la educación de calidad que requiere para pasar a hacer su tránsito a la educación superior. Yo me presenté a la Universidad Nacional y no pasé. Ok. O sea, yo me consideraba muy buena estudiante, pero mis estándares de calidad no nos dieron a muchos de nosotros de los que nos graduamos de ese colegio para pasar a la pública. Y Entonces, eso se repite en todo el país. el año pasado en la Nacional se presentaron 37.000, 39.000 para 6.500 cupos. Ok. 32.000 quedaron por fuera.
Sí, ¿Cuál es la opción de esos 32.000? era el ICETEX. Era. Entonces vamos para allá porque me adelanto. Para ti el ICETEX fue una herramienta, mejor dicho, una persona como tú sin ICETEX no podría haber llegado No, a donde jamás, está hoy. Estamos en eso de acuerdo. jamás. Yo pagué solo un semestre con el ICETEX, Ok. porque el de la escuela, porque al pasar a la otra universidad, como no había pasado el primer semestre, el ICETEX no me desembolsaba para el segundo. Ok. Pero el impulso para salir de mi vereda a lograr acceder a Bogotá, a una educación superior, me lo dio el ICETEX. ICETEX. ¿Por qué entonces se está tratando de desmontar el ICETEX? Una cosa que yo no la entiendo bien. Pues el gobierno actual considera que toda la formación de educación superior debe ir a la pública y que estudien en la privada los que tengan los recursos. Eso podría ser lógico si hubiera 32, si hubiera 39.000 cupos. ¿Sí me hago Eso entender? podría ser lógico si la calidad de la educación que tú les das en la media permitiera que ellos tuvieran las competencias y habilidades para poder pasar en la Pero si pública. tuvieran las competencias no habrían los cupos No, necesarios. no, claro, pero, O sea, si pero todos digamos, fueran buenísimos, pues el 70% se queda en su universidad porque no hay esa oferta pública. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy loco? Estoy estoy, especulando. estoy totalmente de acuerdo, pero te voy a dar una cifra. El 90% de los usuarios del ICETEX son estrato 1, 2 y 3. No pudieron pasar a la pública, Claro. pero tuvieron que endeudarse para entrar a la educación superior. Y lo hicieron por intermedio de Licitex, un gran porcentaje. El 90% de los usuarios de la entidad son estrato 1, 2 y 3. Entonces no es ese cuento como que en la privada estudian los que tienen plata, no. ¿Por qué? Porque tú me puedes hablar, la gente, yo creo que la mitad de la gente no está entendiendo por qué yo llevo a esta mujer y no he dicho quién es ni qué hace para que ella me lleve allá. ¿Tú hoy qué haces? Yo hoy soy la presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles FENARES. ¿Eso qué es? Explícame que eso suena buenísimo, Eh, importantísimo. en, en el movimiento estudiantil en Colombia tiene diferentes plataformas estudiantiles y ¿Agremiaciones se podrían llamar o no? digamos que sí, como Ok, para que de pronto nos entiendan todos, es como sí, federaciones, asociaciones, cada ok, quien tiene su nombre. Y FENARES es una de ellas. En FENARES están los representantes a consejos superiores y académicos de las universidades públicas y privadas del país que quieren estar en FENARES. ¿Cómo se decide estar en FENARES o estar en, no sé cuál será otra? El representante estudiantil tiene la libertad de escogerlo. Ok. O sea, no es un tema que la institución se afilie, no. El representante decide si quiere estar o si no quiere estar. ¿Cuántas universidades están afiliadas a FENARES? ¿O 40 cuántos representantes de cada universidad está? ¿Cuántos? universidades tenemos 43, Ok. entre públicas y privadas. Y pueden estar, tenemos diversidad de instituciones, tenemos universidades como un aula en Medellín que tiene 6 representantes en el Consejo Superior, representantes estudiantiles porque tienen cogobierno, pero hay otras universidades como la Universidad de La Guajira o la Universidad Tecnológica del Chocó que tienen un representante al Consejo Superior y uno al académico. Ok. Entonces son 2 en ese momento. Ok, ok, ok. Depende también como la tipología de la universidad, Ok, pues entonces, su método de gobernanza, si no otra, después me cuelgan. otra vez echemos reversa. Entonces, pierdes tu semestre de ingeniería civil y ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cuál es el paso a seguir? Me quedo un semestre fuera Ok, y alguien me ayuda a convencer, una amiga me ayuda a convencer a mi abuela de que me dé la última oportunidad. Y entro a estudiar en la Universidad Piloto, y creo que ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. ok. O sea, perder ese semestre fue una gran enseñanza y te llevó a un Por buen supuesto, camino. por Ok. supuesto. La primera reacción fue un mes como que no quería ni siquiera levantarme de mi cama. em, pero hoy tengo que decir que es de los momentos duros que me llevaron a tener las mejores oportunidades que he tenido en la vida. Ok. Ingresar ahí, terminé ahí, todo lo he estudiado ahí. Ok. O sea, la piloto es para ti, como tu abuela ha sido importante en el desarrollo de tu educación y de tu juventud, la universidad piloto también es algo que te dio un empuje a tu vida. Totalmente. O sea, Ok. yo tengo que decir que si a algo tengo que dar gracias es a mi abuela, a mis tíos y a la universidad. Ok. Muchos me molestan por eso, pero realmente la universidad me ha dado todas las oportunidades y herramientas,
no solo en el crecimiento profesional, que es como el rol que tiene cada universidad de cierta manera, sino en mi crecimiento personal y en el rol de liderazgo. Me ha dejado ser Ok. ¿Qué estudiaste? ingeniería civil. Ah, seguiste por o sea, Pues en quinto ya me iba a ir. En ok. quinto me di cuenta que lo mío no era la ingeniería civil propiamente, pero pues con la Ya, historia de ICETEX más, claro. pues ya no tenía la oportunidad de decir, me voy a cambiar. No, gradúese y después mira qué hace. Pero sí creo que mi proceso de ingeniera es el que me ha permitido muchas más cosas. Sin embargo, me gradué de Te ingeniería graduaste civil en ingeniería civil. Ok. ¿Y cómo piensas ejercer un liderazgo estudiantil? ¿Cómo llegas a eso? por una tusa. Me dice mi decana, no recuerdo el semestre en el que estaba, pero me dice, venga, ¿por qué no nos ayudas? Tenemos cosas que hacer en el programa. Después me dice, oiga, hay una elección de representante del programa. Y yo, no, qué pereza. Ay, inscríbase. La coordinadora de mi programa me convenció, duró como una semana, inscríbase, inscríbase, y quedé. Ok. Y yo, ¿a dónde me vine a meter? Después de ser de programa, que representante en el Consejo Superior de la universidad, entro a FENARES tiempo después y tiempo después, ¿Ese FENARES entras por voluntad tuya o la universidad te no, guía hacia allá? me ¿Cómo hicieron fue? una invitación para hablar de ICETEX en un espacio con un congresista. Nos invitaron como a representantes de varias universidades y allá conocí representantes que estaban pues, miembros de FENARES y me invitaron. Le conté a la rectora que teníamos en ese momento y me dijo, sí, el movimiento estudiantil. Trató de contarme cómo era el proceso. Si tú quieres ir, pues nosotros te apoyamos y terminé en FENARES. Ok. La siguiente decisión importante de mi vida fue entrar a FENARES. He hecho carrera por creo que casi todos los cargos que tiene FENARES y hemos tratado de construir mucho alrededor del coexistir entre públicas y privadas, en la defensa del acceso y la defensa del ICETEX, entendiendo que debe transformarse. O sea, el ICETEX sí es necesario, pero debe tener unos cambios estructurales que permitan que cada vez las condiciones del crédito sean mejor para el usuario y su familia. El objetivo de FENARES es como vuelve y juega una agremiación que representa a las universidades, que a su vez representa una masa de estudiantes, y el objetivo es tener mejores oportunidades para los estudiantes que vienen. Eso es un Que poquitico. más jóvenes y colombianos, porque creo que el discurso desde el estallido social se ha enmarcado en los Ok. jóvenes, pero en la práctica el país es tan diverso que tenemos gente de 40 años entrando a primer semestre, de Ok. 50 años. Entonces, el objetivo es que más colombianos en el país puedan acceder a educación terciaria, formación para el trabajo, técnica tecnológica, universitaria, que le permita mejorar la calidad de vida de sí mismo y de sus familias, o sea, que Ok. permita tener esa movilidad social. Ok. Eso implica una relación directa con el gobierno que esté. Sí, generalmente sí. Ok. Digamos que interlocutamos, vamos a las mesas de construcción o de negociación, igual las mesas que se generan cuando se generan paros. Tú me acabas de hablar de un tema interesante, ese fue el estallido social. El estallido social, digamos que para muchos los estudiantes salieron a las calles, digamos, a decirle, al gritarle al gobierno de turno que las cosas no andaban igual, pero parecieran que estaban lideradas por el gobierno actual. Por lo menos así no lo vendieron. Así fue. Yo creo que son diferentes variables. Ok. Uno, no podemos desconocer que el estallido social no fueron solo los estudiantes. Ok. Creo que el impulso y el grueso fueron jóvenes que ni siquiera han podido acceder a la educación. Ok. Adicional a eso, creo que es importante reconocer que, que también fue un descontento del país, o sea, que lo capitalizaron algunos sectores políticos, que después terminó siendo, después de haber empezado, continuó y empezó a fortalecerse en algunos sectores por grupos al margen de la ley, también que algunos sectores políticos lo capitalizaron para polarizar más el país, también, pero yo sí creo que tenemos que reconocer que el país dijo algo
nos estaba yendo bien. Okay. Entonces, creo que inició con un descontento de la ciudadanía, pero que terminó convirtiéndose en el caballo de batalla de algunos sectores políticos para atacar al gobierno que estaba y para las siguientes elecciones. O sea, yo creo que hay de todo. Hay que reconocer que sí se requerían mejorar los procesos, pero también pues fue utilizado. ¿Tú fuiste parte del estallido social? No, No. no, ¿Y tú? no, No. no. ¿Y cómo manejas eso con el actual gobierno? ¿Es pro, contra, son amigos, enemigos? Nosotros, y voy a hablar nosotros como FENARES, hemos sido siempre atacados por un sector del país, del movimiento estudiantil. Entonces hemos sido atacados porque si el presidente es de derecha, somos arrodillados. Okay. Pero si el presidente es de izquierda, somos oposición. Okay. FENARES tiene un tema y es el respeto por la institucionalidad, por su estructura misma. O sea, son los representantes al Consejo Superior y Académico, los dos órganos más importantes de cada institución. Nosotros siempre hemos respetado la institucionalidad. El presidente Petro se posesiona en agosto del 2022 y finalizando agosto hace su primer Consejo de Seguridad en Bogotá. Invitan a un par de líderes estudiantiles, entre ellos me invitan a mí y yo fui. Y con eso le estaba dando a entender no solo a los... ¿Cuántos líderes invitaron? No sé, que asistiéramos solo estaba yo. Ok. Pero no sé cuántos invitaron, porque eso también pasa en el movimiento. Pueden invitar a varios y no quiero ir, no voy a asistir, y pues digamos que cada quien tiene la autonomía y la libertad. Pero nosotros respetamos la institucionalidad a tal nivel que lo importante era el tema que yo se iba a abordar, no si estaba el presidente Petro y si estaba yo. Entonces, el tema era entornos universitarios seguros, me interesaba muchísimo, asistimos como FENARES y hemos asistido a cada mesa que nos han invitado. Que no nos han invitado al grueso de sus mesas porque no consideran que nosotros no les decimos sí a todo, no estamos de acuerdo con todo, y con esto me van a salir a decir mil cosas y no me interesa porque así es. No nos han invitado a todo porque saben que nosotros no decimos sí a todo. O sea, tú me estás diciendo que el gobierno nacional excluye a uno o varios de los gremios estudiantiles simplemente porque no están de acuerdo con él. Sí, pero es importante tener en cuenta que hemos tenido 3 ministros: Alejandro Gaviria, Aurora Vergara y el ministro actual Daniel. ¿El que perdió el máster? Sí, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué opinas de eso? ¿De que perdió el máster? No quiero opinar. Yo creo que todos tenemos derecho a pasar por un par de errores. O sea, está bien. El ministro de Educación, digamos... No considero que deba definirse si está bien o no, pero sí considero que uno educa con el ejemplo. Ok, porque iba para allá, porque tú lo primero que me dijiste aquí sentada es, yo tuve un gran ejemplo. ¿No sería interesante que nuestros líderes nos dieran ese mismo ejemplo? Sí. Yo no estoy diciendo que uno no pueda perder un máster, cualquiera, pero el ministro de Educación, bueno, no sé. Por eso digo, yo creo que uno educa con el ejemplo. Creo que con eso te puedo contestar. Entonces el gobierno nacional llama a sus seguidores y repele a sus opositores. Hablo en el tema estudiantil solamente. Quiero aclarar que por eso digo, depende el ministro de turno. Ok. Alejandro Gaviria nos invitó y nos convocó y yo... O sea, no es un tema de Estado, es un tema de gobernante. Sí. Ok. Pues creo. Pareciese. Yo tengo múltiples diferencias con Alejandro Gaviria, sin embargo, nos convocó. Su equipo nos convocó en los diferentes procesos que tuvieron. La ministra Aurora Vergara la conocía previo a ser ministra, me escuchaba previo, estando de ministra pude estar un par de ocasiones con ella manifestándole preocupaciones que tenemos en diferentes instituciones públicas del país, pero en el momento de hacer convocatoria, el equipo de ella nos excluyó de muchos espacios. Para que entendamos todos, inclusive yo, cuando tú dices convocaron, ¿cuántos gremios estudiantiles puede haber? O sea, más o menos, para entender, convocaron a 30 y nos dejaron de convocar a 2, o somos 5 y convocaron a 3 y no sé si me entiendes la pregunta. No hay un número específico. Sí. Yo creo que en este momento plataformas estudiantiles de orden nacional podremos ser tal vez 16, 17. Okay. Es que en cada convocatoria aparecen unas nuevas. Okay. O se replegan otras. Y de esas 16, 17, vamos a ponerle 20 para cerrar el número. De esas 20, ¿cuántas son pro gobierno y cuántas son no antigobierno? Porque ustedes no son oposición, simplemente
De pronto le dicen que no algo cositas. Más o menos. Voy a para- responder, yo creo que a 2 no nos invitaron. O Ok. sea, creo que invitaron de 20, si dijéramos 20, invitaron a 19, Ok. menos a Fenares, Ok. a todos los espacios. Ok. Y a Fenares la invitan de vez en cuando. Voy a unir dos cosas que sonarán raras, pero una de las cosas, además de hablar contigo y me parecerme espectacular tu historia y gustarme tu relato, una cosa que me sorprendió muchísimo. Cuando nos despedimos, nos dijimos adiós, tú te paraste y te fuiste caminando y dos señores que estaban a mi derecha se pararon detrás tuyo. Yo me asusté y dije, mierda, la van a atracar. Pues, quiero decir, porque fue tan rápido y después entendí que no, que eran escoltas. Sí. Explícame eso, ¿por qué tienes escoltas? En Fenares, en el país hay 2 cargos de representación nacional, los 2 cargos más grandes. Hay un cargo que es la representación estudiantil ante el Ministerio de Educación, que es ante el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, Sí. y ahí se elige un representante de todos los estudiantes del país, de públicas y privadas uno solo, y el día que decido postularme me empiezan a amenazar. Entonces he tenido a lo largo de unos años, ya voy como 30 y algo de amenazas. Me amenazan por uribista, me amenazan por guerrillera, me amenazan por paramilitar, me amenazan por hija de yo no sé quién, por hija de si sé más, por defender el ICETEX. Tuve una época en la que cada que iba a una mesa de construcción del ICETEX, saliendo, caminaba 15 pasos después de la puerta del ICETEX y recibía amenazas. Entonces me asignaron por el nivel de riesgo un esquema por la Unidad Nacional de Protección. O sea, a ti te protege el Estado, porque tú eres una persona de alto riesgo de violencia por lo que representas. Sí. O sea, tú me estás diciendo a mí que una persona que preside digamos, varias instituciones universitarias para hacerle el bien a la educación se vuelve un peligro para la nación, no, no puede ser. Sí. Eh, cada que daba una intervención, hacía una intervención en medios nacionales o el año pasado, en el 2023, hice parte del Comité Nacional de Participación, que es la instancia que en la mesa de diálogo ELN y gobierno crean el Comité Nacional de Participación y son 84 sectores sociales que se sientan a pensar cuál es el mecanismo con el que Colombia debe participar en los procesos de paz o en el proceso de paz. Yo fui representante por Fenares y llegaba a los espacios y tuve amenazas como a que llegó en el mismo espacio. Un día me amenazaron 3 veces en la mañana, era la hora de almuerzo y yo me fui a mi casa porque ya estaba muy agobiada. Cuando volví me contaron, me amenazaron a que volvió. Y el apoyo fundamental que tuve fue Monseñor Héctor Fabio, Ok. que ha sido bien importante en los procesos de paz, pero también conoce el proceso de Fenares, conoce mi trayectoria y él siempre trataba que su equipo estuviese pendiente porque además estaba sentada con el ELN y 84 sectores, 83 sectores sociales más, Claro. pero me amenazaban y así nos pasó a 10 de los líderes que estábamos Te ahí. iba a preguntar, si eran 83 sectores, pues ¿habían 83 amenazas? No. No? No. ¿A quién amenazan? Hasta donde supe, éramos 10 de los que estábamos ahí que fuimos amenazados. No a todos los amenazaban. ¿A quiénes amenazan en teoría? No puedo decir los demás porque no lo No hay hicieron una público. constante, no hay una... No, sí, pero No no puedes. todos lo hicieron público Ok. y creo que por respeto a ellos y sus procesos no puedo decirlo. Ok. Pero yo tenía días así, duramos todo el tiempo del comité, perdón, yo dije consejo, pero es el Comité Nacional de Participación, con una zozobra, como que me intenté ir varias veces, pero varios actores del espacio nos decían, su mirada es importante porque no, pues es que yo creo que un país como Colombia no se puede construir entre los que piensan igual. Entonces, cualquier gobierno, esto no es un tema de si es izquierda o derecha, que considere que los cambios importantes del país se deben dar solo entre los que pensamos igual, está completamente fregado. Porque yo creo que Colombia es un país demasiado diverso en todos los aspectos y requiere esa riqueza para poder seguirse construyendo y ser una potencia. ¿Cómo ha sido para ti? Porque, a ver, yo me imagino
que uno siendo estudiante y para llegar a tu posición uno tiene que tener un liderazgo entre la población universitaria, supongo. Y la única razón para que este tipo de instituciones existan es para hacer el bien, digamos. Independientemente en qué lado están defendiendo los derechos de los universitarios. En eso estamos de acuerdo. Sí, pues ese es el deber ser, ¿no? Que suceda en la práctica completamente, No tanto. no puedo ¿Se generalizar. vuelve político esto? Sí, por supuesto. Hay algunos procesos estudiantiles que también responden a diferentes intereses de determinado XY político. Ok. Eh, pero pues digamos como todo es importante tenerlo en cuenta, pero a veces no es el interés de los estudiantes per se, sino Ok. también lo que dice determinado político. Yo sí creo que una parte del movimiento estudiantil ha sido instrumentalizada a lo largo de los años. No estoy hablando desde que nosotros estamos, no, yo creo que a lo largo de los años una parte del movimiento estudiantil sí ha sido muy instrumentalizada y yo soy muy atacada pues en redes sociales por decirlo, y le pido mucho, digamos, como les pido disculpas a mis compañeros del movimiento estudiantil que pues, se puedan sentir aludidos, pero hay que reconocerlo. Y es que hay una parte del movimiento estudiantil que sí está instrumentalizada. Ok. No todos, yo no generalizo. ¿Instrumentalizado para qué? ¿Con qué objetivo? Eso cambia de acuerdo a el tema, el calendario electoral en el que estemos. ¿Es un tema de elección? Es un tema de elecciones, es un tema de intereses políticos, Ok. de ideología, Ok. por decirlo ¿La educación tiene ideología? no debería, pero sí. Pero sí. Ok. Este gobierno actual, una de sus grandes banderas fue la educación. Digamos que, en teoría, de hecho, llegó a la presidencia porque los movimientos estudiantiles lo apoyaron de manera importante y su bandera fue mejorar la calidad de educación de este país. ¿Eso ha pasado? ¿Eso se ha logrado? ¿Ha mejorado? Yo creo que es que no podemos hablar del todo, No, no. pues porque tenemos la riqueza, es regional, o sea, no podemos generalizar, pero yo no creo que haya pasado del todo. Yo creo que las curvas de aprendizaje de los equipos que han llegado al Ministerio de Educación le han costado al sector bastante. Adicional, digamos como que la premisa era mejorar la calidad, por decirlo así, pero eso tiene otras aristas que tal vez no se contemplaban desde campaña y que no se cambian de ya para allá. Los procesos, hoy el país requiere un giro en educación superior que permita que podamos actualizar los currículos de una manera mucho más rápida, mucho más ágil. Las mallas curriculares deben poderse actualizar mucho más rápido y eso no pasa ni con este gobierno, Ni con es ninguno. decir, el anterior intentó hacer cambios importantes y se dieron unos cambios muy importantes en términos de calidad, pero requerían algunos de esos procesos continuidad o seguirse transformando y eso pues en la práctica no ha pasado del todo. Si a Jota le dijeran, usted es ministra de Educación a partir del día de mañana, ¿qué vendría detrás de ti? ¿Cuáles son los cambios que para ustedes necesita la educación en Colombia? Yo lo primero que haría sería construir pues convocar, consolidar una mesa de reforma al ICETEX Ok. con usuarios de la entidad, no con solo plataformas estudiantiles, sino con usuarios de la entidad, porque varias veces de los que se sientan en la mesa ni siquiera saben qué es deberle algo al ICETEX y eso no es lo mismo. Con las instituciones de educación superior, por supuesto, y con padres de familia. Primer punto. ¿Qué seguiría haciendo? Entonces, paremos en el ICETEX y vamos después al segundo punto. Entonces, para que nos entiendan, el ICETEX es básicamente una institución que le hacía o le hace, ahora vamos a hablar de eso, préstamos a estudiantes para ingresar a universidades públicas, a universidades privadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese era el objetivo del ICETEX. No, ¿No? inicialmente Cuéntanos. su naturaleza Ok. fue créditos de estudio en el exterior. En el exterior. Ok. Y se supone que cuando inició, la gente podía sacar un crédito e irse a hacer, pues estudiar en el exterior. Ok. Fue migrando y fue dándole la oportunidad por estos
temas de calidad, falta de cupos, falta de infraestructura de las públicas, digo calidad de los chicos que no podían pasar los exámenes de la pública, que empezó a prestar dinero para las matrículas en las universidades privadas y también hay chicos que piden crédito para su sostenimiento en las públicas. Ok, ok. Ese es el objetivo. El objetivo del ICETEX es una institución que le presta plata a personas para que estudien, Sí. básicamente. Yo recuerdo oír al presidente Petro hablar del ICETEX y hablar, de hecho, criticar muchísimo los intereses que se le compraban, se le cobraban esos intereses para estudiar. Pero hoy veo que lo está medio desarmando. ¿Estoy equivocado? ¿Está desarmando? ¿Cómo es este proceso y por qué? No, este año de 50.000, 60.000 créditos que se supone era la proyección, solo ofertaron 10.000 créditos. Dejaron de 40.000 a 50.000 chicos por fuera. Ofertaron. O sea, el ICETEX puso en la mesa 10.000 créditos para una demanda de no sé cuántas personas se presentaron a... No sé, No esa sabemos. cifra no No la sabemos. tenemos, pero la proyección era respecto a los años anteriores que iba a ser de 50.000 a 60.000 Ok. cupos. Quiere decir, tú me estás diciendo a mí que este año solamente el 20% de los estudiantes que en teoría van a estudiar con plata del ICETEX están estudiando. O sea, hay un 80% de personas entre los 18 y 23 años que están deambulando por las calles. Entre los 16 Y los, es verdad, y los Recuerda. X, tienes toda la razón. X edad. Sí, y adicional a eso, ya no hay créditos de largo plazo. O sea, los créditos que se ofertaron no son largo plazo. O sea, la razón por la que Juliette Rincón, convenció a su abuela para entrar es porque me explicaron y entendí que yo podía sacar un crédito, me graduaba y después de que me graduara me permitían pagarlo. Es lo lógico, porque es imposible pagarlo mientras uno estudia. Pues. Crédito a largo plazo, pero el ICETEX tenía otras Ok. opciones, otros tipos de crédito y entonces estaba el crédito que pagó durante el semestre, corto, mediano y largo plazo. Hoy ya no hay largo plazo. Los créditos que sacaron el recurso no da para que sea a largo plazo y hoy los que entraron en el 2025 con el ICETEX son mediano o corto plazo. ¿Tú tienes idea de cuántos estudiantes, cuántos cupos universitarios hay en Colombia? ¿Una idea? ¿Al año? ¿Un año corriente? No lo tengo, solo tengo como cuántos somos la matrícula total, pero Ok. cuántos cupos no. No tienes ni idea. Ok, perfecto. Pero vamos a inventarnos algo. Vamos a inventar que en Colombia hay 100 cupos universitarios, ¿vale? De esos 100 cupos universitarios públicos serán, ¿qué? ¿20? 50. 50. No, digamos 40. 40. Porque si evaluáramos hoy la matrícula, 1.200.000 como para cifras cerradas, como quieres, son privada, 1.200.000 pública, pero entre esa pública está Universidad y SENA. Ok, pero digamos, listo. Entonces, de 100 digamos que estudiantes, 45 puede ser 45 públicas, entran a la universidad pública, ¿vale? Sí. Quedan 55. 55 cupos. De esos 55 cupos, ¿cuántos pagan? ¿Cuántos tienen el poder económico para entrar? Ni idea. ¿Qué pensamos? ¿20? Pero te voy a dar una cifra. Del millón de usuarios que hay hoy, tenemos una idea aproximada que más o menos 400.000 o 350.000 son usuarios que están estudiando. Ok. Eso quiere decir que el 1.200.000 tenemos más o menos el 35, 40, bueno, digamos el 35 con ICETEX y el resto son otro Pero tipo eso de quiere recursos. decir que el ICETEX es importantísimo para la Pero educación de ese supuesto, país. por supuesto. Y entonces, ¿para dónde vamos? Porque, ojo, yo no le veo problema a que el gobierno fuera desmontando el ICETEX y por cada 10 créditos que quitara el ICETEX, hubiera 10 cupos en la universidad pública. Porque está haciendo pues está igualando y lo que está es estatizando la educación, cosa que no está mal. Podemos discutirlo o no, pero lo que yo veo es que eso no está pasando. O sea, los 10 cupos que se pierden por no prestar no se están abriendo en ninguna parte, ese estudiante está saliendo a trabajar, a vender empanadas en la esquina. ¿O estoy loco? No, pues no es que yo quito 10 y pongo 10, no está pasando. No está digamos, pasando. no está pasando, para aclarar que no está pasando. Lo otro es que en campaña se prometió que se iban a abrir muchas universidades y
no, 100, bueno, Eso. una cifra, No sé, no, como no la los mil recuerdo. jardines, bueno, no. Ok. Una cifra, pero no la recuerdo en este instante. Y pues tampoco ha pasado porque no es solamente tener el terreno y montar, no se ha logrado. Prometieron 500.000 nuevos cupos, han dado una cifra que 76.000, que no, que vamos 150.000, pero en la práctica no los hemos podido ver materializados o que nos digan exactamente están acá. Porque no es lo mismo que yo tenga una nueva matrícula, los que entraron hoy que son 10, bueno, ¿cuáles son los nuevos cupos? Porque yo Claro, igual claro. tenía 10, no los hemos podido ubicar, eh, que sean tangibles, no sabemos dónde están. Ok. Ok. De pronto sí se han dado los 150.000, 170.000, los que ellos digan, pero no nos han explicado cómo están distribuidos y sería importante que pasara para uno decir, oiga, pues bajaron 50.000, pero tenemos 150.000 y uno diría lo que tú dices, Claro. quito 10 y pongo 10, pero en la práctica no hay cómo probarlo o no nos lo han mostrado. Te saqué. Entonces tú como ministra harías unas mesas de concertación para el CITEX. ¿Con qué objetivo? Vamos a suponer que no, que tú eres una dictadora y que tú vas a tomar las medidas para solucionar ese CITEX. ¿Tú qué harías dentro de tu experiencia? ¿Cuáles serían tus medidas a tomar día cero? Bajar el funcionamiento de la entidad, el costo de funcionamiento de la entidad. O sea, desburocratizar la entidad. Sí. O sea, es una entidad burocratizada, es una entidad de puestos políticos. No en su totalidad, pero en un porcentaje alto sí. Ok, entonces lo primero es reduzco la entidad. Ok, No sé si reducirla, ok, pero sí entrar a analizarla. ok, ok. Pero no puedo decir nada más porque no haría nada más si no fuese en construcción colectiva. Ok. Que Pero tú creo que qué los crees, cambios importantes necesitan legitimidad. pero tú qué crees que la colección colectiva está pidiendo a gritos, porque pues hay cosas que son La evidentes, bajar mejora. tasas, supongo, hacer Penares ha sido parte de la construcción de comunidad ICETEX, que es apoyar a los chicos en el antes, en el durante y el después. después. Ok. Entonces, como mi abuela, muchos ni siquiera tienen una cuenta en el banco, una tarjeta de crédito, hay que enseñarles educación financiera. Usted, esto es un crédito, esto es a lo que usted está firmando y esto es lo que usted pagaría cuando sale en estos y estos tiempos. Eso hay que explicarlo Claro. de la manera que se tenga que explicar para que cada usuario y su familia lo entienda. En el durante, para que no deserten. El tema de permanencia es muy importante y eso va atado a salud mental. Eso va atado a programas de empleabilidad mientras estás estudiando para que tengas como sopesar gastos y que no termines desertando, porque repito, el gran problema es pensar que solo dando la matrícula hoy tenemos ya Claro, claro. asegurado No, que el no. pelado sale. No, No, ese tipo tiene que vivir, comer, transportarse. todo. Claro. Entonces tenemos chicos que les toca irse a la universidad caminando o no comer una vez al día. Entonces, ese es el durante. Y el después es buscar alianza con el sector privado y empresarial para que puedan pasar a la empleabilidad y tengan con qué pagarlo. Eso es lo más importante de todo. Es cómo hacer una carrera rentable. No sé, una carrera en Colombia en promedio debe estar costando, ¿qué? ¿Unos 12 millones de pesos al semestre? ¿Una carrera? No. ¿Semestrales? Tenemos... ¿por semestre? Sí, un pico No, alto debe pues, ser 30, un pico bajo debe ser 6. Estoy especulando. yo creo que entre 4 y bueno, tenemos de 20 y algo, pero en promedio es por ahí entre 4 y 13 y 14. Ok, entonces digamos que es una media de 6. Por hoy en día, una carrera universitaria dura en promedio 8 semestres. ¿Estoy equivocado o no? Siguen siendo 10. Hay como Dejemos las 9. Dejamos las 9, ok. Listo, entonces una persona, su crédito, digamos, si el promedio es 6, al año son 12, por 5, 60 millones de pesos. Esa es la deuda con que el tipo sale. Pero además con unos intereses durante 4 años que pesan. Esa persona tiene que trabajar y poder sacar un pedacito de su salario para poder devolver. Yo creo que también hay una coordinación difícil, es cuánto se está ganando hoy una persona que se gradúa de una universidad. Es que yo creo que tú deberías poder pagar de acuerdo al ingreso que tienes. Ok. Eso es súper importante. Tienes que poder, la cuota que te corresponda debe ser acorde al ingreso que tienes, porque no todos salen a ganarse el mínimo, pero no todos salen a ganarse 10. Claro, claro. Lo que uno buscaría, o lo que Sí, Fenares sí, busca, sí. y si yo fuera ministra de Educación, lo que buscaría es que la entidad, quien presida la entidad, pues entienda la necesidad de mejorar las condiciones del crédito.
Eso quiere decir que requiere un subsidio a la tasa de interés Ok. para que cuando salga siga debiendo un Pues eso poquito lo más de acaban de 60. desmontar, eso fue lo que desmontaron. Sí, Eso fue no lo hay que recurso desmontaron. para suplir el subsidio a la tasa. Pero ¿qué opina la masa de los estudiantes que... Porque esto no es un tema ideológico, hay una realidad. Un estudiante que pagaba 100 pesos ahora le toca pagar 150 de la noche a la mañana porque le desmontaron algo que le habían prometido. ¿Tú ves que los estudiantes están molestos con esto? Hay una... Lo que pasa es que la fase en la que están los usuarios de la entidad que se están viendo afectados son los que ya estudiaron. Claro, Entonces nosotros claro. tenemos un caso de alguien que pagaba 4,400, 4,300 más o menos, y pasó a 6. ¿Qué te Estudiante de medicina. que se vuelve impagable? Claro, pero pues tienes que seguir trabajando Claro, para ver cómo los pagas o sales a la calle todo el tiempo a ver si alguien te presta atención. claro. O sea, Qué escoge. complicado. No, no. ¿Qué pensamos? Nosotros hemos elevado nuestra voz lo que más hemos podido al respecto, pero pues es un tema de gobierno, de ese desescalar la entidad, aunque no lo digan de frente, eso es lo que está pasando. Ok, ok. Bueno, entonces tu primera vaina de ministra es ICETEX. Segunda. Eh, Hay dos temas, tal vez no en la misma jerarquía, pero hay dos temas que para mí son muy importantes y es todo el tema de calidad, pero también lo que te acababa de explicar hace un momento. En la medida que nosotros logremos que las mallas curriculares se actualicen más ágilmente, vamos a tener profesionales más acordes y no obsoletos para toda la cadena de productividad. Es un tema un poco tecnológico, es un tema de ponerse al día. Es un tema, pues es recurso humano el que revisa, es el Claro. recurso humano el que visita la institución, todo el tema de pares, desde la acreditación hasta los registros calificados, todo requiere un proceso que debe mejorarse para que sea más ágil, pero es un tema de norma. O sea, tú me estás diciendo a mí que hoy existen estudiantes que se están graduando y una vez se gradúan, su estudio fue obsoleto. Sí, pero por la rapidez tecnológica en la que vamos. Sí, entonces hoy la inteligencia artificial no debería hacer que el profesor solo esté preocupado porque los trabajos que le entregan no los hayan hecho con ChatGPT, sino cómo involucrar la inteligencia artificial en el proceso de formación para que estos pelados no sean los que se queden sin trabajo mañana cuando la inteligencia artificial venga y supla muchas de las funciones que puede tener en su empresa. Okay. ¿Cómo explicarles y formarlos y darles la competencia de tener la inteligencia artificial en su día a día como un apoyo a los procesos en los que está trabajando? ¿Hay un modelo educativo mundial que sea como un referente? ¿O no? Al respecto En general, no sé, en el modelo americano, o el modelo... sabes que yo No tengo no, ni idea. sí tengo varios en la cabeza, pero yo no acostumbro a compartirlos Ok. porque eso después me lo cobran en las mesas de las plataformas. Pero fíjate que hay algo que me preocupa, una persona tan inteligente como tú, tan metida en lo que estás haciendo, porque lo haces de manera visceral, realmente a favor de unos terceros. Siempre estás pensando en lo que te van a cobrar. ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto? Porque en Colombia pensar diferente sí cuesta la vida. Ok, Porque todavía tengo una chiquitina de 4 años que tengo que ayudarle a mi tía que salga adelante. ok. Y pensar diferente en Colombia sí te quita la paz y la tranquilidad, porque si no piensas igual que la gran masa que esté liderando en el momento, eres opositor, porque desafortunadamente hoy estamos en esa polarización que si no piensas igual a mí, vas contra mí. Entonces, hay un tema que es muy delicado de tratar y es el tema de hay que aclarar todo el tiempo para que no quede en lo que tú quieras interpretar, porque eso me puede costar Se la te salida agúan mañana. los ojos cuando lo dices. ¿Por qué? Porque es muy duro. O sea, vivir con un esquema de seguridad es difícil. No, es absurdo. Pierdes tu intimidad, ¿sí? O sea, básicamente pierdes tu intimidad, tu tranquilidad, porque yo salgo de la casa y no sé si vuelvo, ¿sí? Entonces es súper... O sea, hay miedo. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, porque es como
¿qué estoy haciendo mal? No me lo pregunto ni me lo cuestiono, pero hay momentos en los que tú dices, pucha, pero ¿qué estoy haciendo mal para que tengo periodos en los que me pueden llegar 10 amenazas en una semana? Tengo periodos en los que me dicen, sabemos cuál es tu número de apartamento es este, tu dirección es esta, tu placa es esta, y tiene 3 días para irse de la ciudad. Y a los 5 días me llega, oiga, no se fue. Estamos viendo que no se fue. Entonces sí te están viendo. Hay amenazas que dicen, oiga, vamos a matar a su papá. Y yo, bueno, pues si lo encuentra, me cuenta. Pero uno dice, esto es simplemente por atemorizar. Pero hay otras que traen una información de uno muy personal que uno dice, Pero esto sí es. la parte que yo no sigo sin entender es por qué te amenazan. ¿Qué mal le puedes hacer tú a alguien? No sé, porque tú no perteneces a ningún grupo armado, ni estás haciendo política, o te ven así. Mira, yo de lo que sí he sufrido a lo largo de estos años es de no decir lo que ellos esperan que yo diga. Ok. Entonces, ese no decir lo que esperan que yo diga es, hoy Fenares, cuando te digo que a Fenares no la invitan ni que a las otras plataformas, sí, entonces Fenares es la única que se para y dice, oiga, yo no estoy de acuerdo. Claro, Lo que usted ok, está diciendo ok. no es. En noviembre publiqué un video, tal vez el primer video en el que hablaba de Petro, porque nunca había querido caer en ese populismo que digan es que esta es oposición. Sí, sí. No, también puedo salir a reconocer lo que hayan hecho bien, pero pero afectó tanto el tema de ICETEX y todos los cambios que han hecho que yo dije, tengo que salir a decirlo. Se viralizó y el ataque fue impresionante, porque entonces soy uribista, soy todo lo contrario. ¿Eres? Bueno, a ver, No, quitemos dudas. le, ¿Tú eres uribista, tú en eres una mesa derechista? de líderes sociales le dije a la esposa de Uribe, yo hubiera querido ser uribista para ver si al menos él me defiende y me protege. Hace muchísimos años le hice ese comentario, tal vez en la ingenuidad del comentario, pero era porque no soy uribista. Si fuese uribista, pues la cosa sería otra y me paro y digo soy uribista. Me Ok. declaro supremamente de centro. ¿Eres petrista? No. Eres de centro. Soy de centro. Muchos me dirán tibia y puedo decir orgullosamente tibia, sin ningún problema, Ok. porque creo que uno tiene que tener la capacidad de reconocerle a todos los sectores lo que hacen bien y también decirle lo que no está bien. Ok. Entonces, ese es el gran problema que tengo. ¿Qué ha hecho bien este gobierno en términos de educación? Creo que han buscado mejorar las condiciones de la primera infancia en este país. Ok. Creo que hablar de gratuidad, aunque empezó a hablarla el gobierno anterior, pero seguirla materializando, me parece que es muy importante y tengo que aceptar, tengo a alguien en mi familia que estudia gracias a la gratuidad, pude acceder a ella y eso hay que reconocerlo, pero creo que se ha quedado corto en estudiantes como yo, que no pudimos pasar a la pública, pero que nos están quitando las opciones de poder formarnos en la privada. Entonces creo que sí le reconozco muchas cosas que ha hecho en primera infancia, sí le reconozco varias cosas que han hecho con el tema de gratuidad, pero esperaba más de ellos. Ok, ok. ¿Has pensado en desfallecer cada vez que te llegan Sí. a decir, "Puta, hasta aquí llegué"? Sí, tal vez los últimos 6 meses han sido los 6 meses más duros del proceso, Ok, porque uno ya se agota, uno ya dice, claro. uy, no, yo ya. Suficiente. Pero me encontré a una mamá, me encontré un mensaje de una mamá en redes sociales el año pasado que me dijo, mi hijo pudo continuar estudiando gracias a algo que ustedes hicieron en el ICETEX, que fue cambio. Antes uno entraba por una línea y no podía cambiarse y Fenares en el gobierno anterior promovió mucho este cambio y la mamá me dijo, por favor síganlo haciendo porque si no son ustedes, nadie lo va a seguir haciendo en este momento. Y empecé a leer muchos mensajes de ese tipo y dije, si bien mi proceso en el movimiento estudiantil ya está en su etapa final, quiero seguir haciéndolo hasta el día que me corresponda. ¿Es Porque cuándo? este año, fin de año. Ok. Porque si no soy yo, o sea, digo, no soy yo Fenares, Sí, no, sí, no, sí, sí, yo sí, sí, Juliet, no. sino si no somos nosotros, va a ser muy difícil que otras personas levanten la mano, porque esto también da miedo. Claro. O sea, decir yo no estoy de acuerdo o lo que usted está diciendo no es verdad, da miedo, porque
tenemos muchos chicos a lo largo del país de FENARES amenazados. Ok. No soy solo yo. Es en general el FENARES la que tiene, digamos, No el general FENARES, pero sí varios chicos que hacen parte de FENARES también están amenazados, como otros chicos de otras plataformas puedan estarlo. Y da miedo, porque lo que te digo, tú sabes que hoy sales, pero no sabes si vuelves a tu casa. no me digas eso, vas a llegar a tu casa siempre. Ahora, me acabas de decir que está terminando tu etapa de líder estudiantil, digamos. ¿Qué sigue? Uy. Yo creo que la educación va a seguir siendo mi motor de vida. Ok. Buscar mejores oportunidades siempre va a ser lo que me mueve y estar al servicio de esto. Estaré donde me corresponda, pero si me preguntas hoy todavía no es un tema tan claro, porque estoy más enfocada en formar, en buscar espacios de formación para esos líderes, no solo el representante estudiantil, sino su equipo de liderazgo, que son los que en futuro van a ser los representantes estudiantiles. Estoy más enfocada en que este año sea un proceso de formación colectiva para FENARES, para que hayan muchos más chicos como yo luchando por más oportunidades para los pelados. Qué maravilla. Como te dije en principio, podía durar aquí todo el tiempo, pero el tiempo se acaba. Pero me vas a hacer un favor. Si alguna vez desfalleces, vas a ir al mensaje de esta señora, lo vas a leer y vas a ir al último mensaje de este podcast. Personas como tú es la que necesita este país. No desfallezcas, que lo estás haciendo bien y vas a llegar muy lejos. Cuando seas ministra de Educación, no sé en qué gobierno, me vas a llamar y me vas a decir, Camilo, no desfallecí. De verdad te felicito y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Camilo. ¡Mua! Te felicito. Muchas gracias.